técnica, acústica, cuáles son las condiciones, cuáles son los pros, los contras, pues bueno, un poco las cosas que tenemos que tener en cuenta. Para ello nos acompaña hoy Joaquín Solanilla, es el secretario provincial de UAGA y bueno, nos ha puesto ahí también un poco de qué va a ir la charla. Bueno, pues buenas tardes. Un año más dentro de Ferma, UAGA, como ha dicho Isabel, colabora en todo lo que se puede. En estos momentos, en la situación que estamos, pues es una forma totalmente diferente. Y desde UAGA consideramos que era importante con todo el tema de bueno, pues hay un movimiento del tema de las placas solares. Entonces, Pablo Martínez, que es el abogado de UAGA, nos explicará un poco, bueno, pues porque al final lo que sucede con todo esto son empresas que hacen contratos a 30 años y, bueno, pues la documentación y todas estas cosas hay que tenerlas, es decir, que al final hipotecas las fincas durante 30 años, ¿no? O los años que se consiguen. Entonces, pues bueno, Pablo Martínez, que es el abogado de UAGA, hicimos ya una jornada en Monzón porque hubo un revuelo en diciembre, me parece, antes del confinamiento, que había una empresa interesada en poner una zona de placas solares en la zona de Monzón, la zona alta, me parece. Y bueno, pues había un movimiento y aquel día, pues sí que es verdad de que en el Salón de Monzón se llenó porque, bueno, había un interés por medio de los agricultores o propietarios de las fincas en saber en qué situación, si firmaban el contrato con la empresa que va a realizar el proyecto, pues cómo se encontraban, qué es lo que podía pasar. Entonces, bueno, pues todo esto al final son cosas jurídicas y para eso, pues lo mejor de todo es un abogado en el cual nos puede explicar qué situación y cuáles son las cosas que tenemos que tener mucho en cuenta. Porque al final son contratos de larga duración y la responsabilidad también de esa hipoteca a las generaciones que vienen. Entonces yo, por mi parte, vamos a intentarlo hacer todo lo mejor posible. Pablo Martínez es el abogado, él lo va a explicar, está ahí. Y bueno, pues luego si hay alguna pregunta o la gente que se haya conectado por videollamada, pues a ver cómo, si sé yo, conseguir de que darles la palabra para que puedan preguntar a Pablo todo lo que pasa. Y sin más, pues le dejo la palabra a Pablo Martínez y nada más. Muy bien, creo que se me oirá. Gracias a todos por la invitación, por tener la ocasión de poder participar en esta charla. Espera, Pablo, que no se oye. Veo. Ahora. Habla. Bien. ¿Se me oye ahora? Un poco mejor. Yo os oigo a vosotros perfectamente, ¿eh? Yo os oigo bien. A lo mejor sí que sería bueno, digo por otras experiencias, que el que no esté hablando apague el micro, porque a lo mejor eso sí que nos puede hacer retornos, que es un incordio. Bien, como os decía, gracias por la invitación. Creo que es un momento relativamente importante para hablar de estos asuntos, ya que creo que las placas solares o la generación de energía fotovoltaica, lo que es en el medio rural y en la actividad agraria, genera pues, implicaciones desde varios puntos de vista, desde un punto de vista civil, desde un punto de vista fiscal, desde el punto de vista del aprovechamiento de la PAC e incluso también desde un punto de vista social, que es la implicación que se puede tener en el territorio. Me he permitido hacer una pequeña presentación de PowerPoint para que sirva como guión y voy a intentar compartir la pantalla con vosotros para que la podáis seguir siguiendo. Supongo, a ver si soy capaz de... Esta es compartir. Supongo que la estáis viendo. ¿Es así? ¿Estáis viendo? Muy bien. Entonces, vamos a comenzar por la primera diapositiva, que es lo más adecuado. Como una cuestión previa que quería explicar cuando abordamos la cuestión de la colocación de placas solares o la instalación de estas placas solares en el territorio, creo que lo primero que tenemos que destacar
es que no tenemos ninguna regulación específica. Por mucho que nos sorprenda, es un fenómeno nuevo que el derecho está asistiendo como con expectación, pero no hay ninguna normativa en particular que nos indique cuál es el camino a seguir, que nos establezca cuáles son las obligaciones entre las partes o cuáles son los derechos que alguien pueda tener, entre otras cosas. Hemos visto como otras legislaciones específicas, desde la ley del suelo a la ley de minas, se han ido adaptando a la realidad, pero aquí no tenemos normativa. ¿A dónde tenemos que acudir? Pues en ausencia de normativa específica, solo tenemos dos fuentes normativas a las que acudir. Por un lado, el Código Civil, que es la normativa que regula las relaciones entre los particulares, y por otro lado, el Código de Derecho Foral aragonés. Tanto en un caso como en otro veremos las implicaciones que puede haber. Respecto al primero, al Código Civil, ¿qué nos dice el Código Civil? Recordemos que el Código Civil es la norma la ley que desde el año 1889 regula cuáles han de ser las relaciones entre particulares y cuál es, en nuestro ordenamiento, la regulación del derecho de propiedad y de las obligaciones o de los contratos que se pueden hacer entre las personas y entre las fincas. Entonces, el Código Civil regula una figura ya conocida desde el derecho romano, que es el arrendamiento de fincas. Es decir, yo soy un promotor, soy una persona interesada en instalar unas placas solares o cualquier otro tipo de instalación sobre un territorio que no es mío, sobre un suelo que no es mío. La primera opción que me ofrece la ley es, pues, arriende las fincas, es decir, concierte un contrato de arrendamiento de esas parcelas con el propietario. De esta forma, el propietario cede su uso temporal, empezamos aquí a poner matices, a quien quiera explotarlo a cambio de un precio o renta. Entiendo que este contrato de arrendamiento se regularía por el Código Civil, nunca se regularía por la Ley de Arrendamientos Rústicos, ya que se trata de un aprovechamiento que no es agrícola o pecuario, sino que sería un aprovechamiento de naturaleza industrial, sometido, por lo tanto, al límite, digamos, a la autonomía de la voluntad de las partes, al artículo 1255 del Código Civil, que establece que las partes contratantes pueden acordar todo aquello que no sea contrario a la ley, a la moral o al orden público. En este caso, no habría ninguna limitación en ese sentido. Pero sí que estamos hablando siempre de un contrato de arrendamiento, es decir, de naturaleza obligacional, que vincula a las partes firmantes. Si pensamos por un momento, los acuerdos o los modelos de contratos que estamos viendo, ha dicho Joaquín también, se refieren a obligaciones durante 30 años. ¿Alguien de nosotros sabemos qué vamos a estar haciendo dentro de 30 años? Yo creo que tenemos dudas, ¿no? Para solventar esas cuestiones, digamos, de naturaleza subjetiva, la ley, el Código Civil, permite que se establezcan vinculaciones con la finca, no con las personas, o no solo con las personas. Y es lo que se trata del derecho de superficie. Ese derecho de superficie, que es un derecho de naturaleza real, y me refiero real, vinculado a la palabra latina de res, rei, cosa, vinculado a la cosa, es decir, estamos vinculados a la cosa. Como el derecho de propiedad es un derecho que vincula a las cosas, no a las personas, o una servidumbre que vincula a las personas, a las cosas, no a las personas, pues en estos casos podría plantearse también la constitución de un derecho de superficie, como veremos luego. Un derecho según el cual el propietario actual cede ese derecho real al usuario durante 30 años, con independencia de quién sea el propietario. En el Código Civil aragonés, en el Código de Derecho Foral aragonés, se regula también la figura del principio de libertad de pactos, conocido en Aragón por el adagio latino estando un charta, es decir, hay que estar lo pactado. Podríamos pactar todo lo que quisiéramos, teniendo en cuenta que hay un aspecto que puede resultar diferenciador en Aragón respecto al Código Civil, que es en cuanto a las servidumbres que pudieran generarse. Como veremos, o como vemos, la creación de un parque de placas fotovoltaicas, en principio que genera una mancha en el territorio de una superficie de X hectáreas, pero que también puede generar nuevas obligaciones o nuevas servidumbres respecto a accesos a líneas de evacuación. Lo mismo digo cuando no solo hablamos de placas solares, sino también hablamos de lo que se llama popularmente de molinos, de la aerogeneración. Los aerogeneradores
también generan una serie de servidumbres, no solo en la línea de evacuación, sino el vuelo que puede invadir las fincas de los vecinos, ¿de acuerdo? Entonces, esas cuestiones en derecho aragonés podrían ser diferentes. Y no podemos olvidarnos de las implicaciones fiscales que puede haber. Es decir, la cesión, sea en arrendamiento o en régimen de derecho de superficie, la cesión de este uso de unas fincas o de unas superficies de nuestra propiedad a cambio de una renta, de una remuneración, es algo que tenemos que declarar. Quiero decir, la generación es una manifestación de riqueza. Y eso hay que declararlo como un rendimiento de capital inmobiliario, ya que se trata de algo generado por una finca de naturaleza rústica. ¿De acuerdo? La primera cuestión desde el punto de vista civil al que nos hemos referido, al que tenemos que atender para poder concertar un acuerdo de esta naturaleza, es comprobar quién tiene la disponibilidad de los terrenos. Es decir, quién puede disponer de ellos para hacer esa cesión durante 30 años o a 30 años. Planteo la duda, ya que se están viendo movimientos en las últimas fechas donde son empresas de fuera del territorio de Aragón las que están promoviendo estos parques fotovoltaicos o eólicos que tal vez no conocen las particularidades de nuestro derecho civil, y es importante también que se conozcan. Me refiero fundamentalmente a si es necesaria la voluntad concurrente del propietario o de su cónyuge. ¿Por qué o a qué me refiero? Me estoy refiriendo a la existencia en Aragón de ese usufructo de viudedad. Es decir, evidentemente que el propietario puede disponer de sus fincas todo lo que quiera. Puede comprar, puede vender y quien puede lo más, puede lo menos. Puede arrendar y puede constituir un derecho de superficie. Correcto. La firma del cónyuge solo sería necesaria si fuera copropietario, es decir, si fueran bienes adquiridos durante el matrimonio o en régimen de gananciales. Ahora bien, sabemos que en Aragón existe el llamado derecho expectante de viudedad. Es un derecho muy fuerte que concede al cónyuge viudo un derecho de usufructo sobre todos aquellos bienes que hayan pertenecido al difunto y que él no haya renunciado al derecho de usufructo. A lo que yo entiendo, la firma del cónyuge, aunque no fuera propietario, sería necesario para la constitución de ese derecho de superficie, ya que fallecido el propietario o la propietaria, el cónyuge viudo que no hubiera renunciado al derecho de usufructo podría tener derecho a poseer esas fincas y generar un, al menos, problema para el arrendatario o el titular del derecho de superficie. Por lo tanto, creo que sería aconsejable la concurrencia o la firma de ambos cónyuges para la constitución de este tipo de derechos. Bien, por tanto, tanto el propietario con el consentimiento del cónyuge y el usufructuario deberían firmar. En cuanto al arrendatario, bien, entramos en otra cuestión que es el problema que se plantea con las fincas que no están cultivadas o explotadas directamente por su propietario, sino que están cultivadas por un tercero, por un arrendatario, un aparcero o la circunstancia que sea. Es decir, creo que es una circunstancia que conocemos todos, que la debemos decir, o hay una posibilidad de un parque de placas solares en tal o cual finca, pero esa finca está cultivada por un tercero. Este tercero, este arrendatario, tiene sus derechos. Es decir, el propietario no tiene la disponibilidad de los terrenos. Únicamente es el propietario, pero la disponibilidad, la posesión temporal, pero posesión le corresponde al arrendatario. Por lo tanto, se nos plantea la duda de que, en primer lugar, habría que extinguir anticipadamente el arrendamiento rústico para que el propietario pudiera ejercer plenamente sus derechos sobre la finca. Esta extinción anticipada del contrato de arrendamiento es posible que conllevara algún tipo de indemnización para el arrendatario, que tiene una expectativa de poder cultivar unas fincas durante X años, durante X plazo, y que ahora se le ve frustrada por ese cambio de naturaleza de los terrenos. En cuanto a qué es lo que se está contratando, porque yo he visto, creo que hasta 5 o 6 modelos o tipos, más que modelos, tipos de contrato. Vamos a ver, se están viendo o están circulando, en primer lugar, unos derechos de opción. De opción quiere decir que el propietario
o quien tiene la disponibilidad de los terrenos, concede a un tercero interesado el derecho de poder investigar o de poder hacer las pruebas necesarias y de poder promover la creación de estos parques de generación de energía. Es un derecho que concedemos a este tercero, un derecho que puede tener remuneración o no. Normalmente sometido a un plazo. Lo que estamos viendo es un plazo de 3 años prorrogables por otros 2. ¿Qué es lo que supone esta opción? No supone nada. El actual propietario, arrendador o usufructuario puede seguir cultivando las fincas, pero durante un plazo convenido por las partes se cede el derecho a poder investigar sobre esas fincas o a promover parques de generación de energías fotovoltaicas o de energías eólicas a un tercero, ¿de acuerdo? Estamos cediendo ese derecho durante un plazo. En segundo lugar, estamos viendo, me salta una pregunta, no sé si la puedo... Me preguntan si hay diferencia entre arrendatarios y aparceros. Creo que es momento de contestar. Si no hay contrato escrito, voy a responder en directo porque me da la opción en la pantalla. A ver, el contrato de arrendamiento tiene una duración mínima por ley de 5 años, transcurridos los cuales entramos en una reiteración de prórrogas por otros 5 años. ¿De acuerdo? Para que exista un contrato de arrendamiento no es necesario que exista un contrato escrito. ¿De acuerdo? Me preguntaban si era necesario que hubiera un contrato escrito. No, no lo es. La ley de arrendamientos rústicos presume la existencia de contrato de arrendamiento cuando un tercero que no es el propietario tiene la posesión de esas fincas rústicas y las está cultivando. Y se da el caso de que es fácilmente demostrable o justificable demostrar esa posesión cuando el agricultor, cuando el arrendatario declara esas parcelas en la PAC, su declaración de cultivo la tiene incluida, y cuando, y esto es un elemento fundamental, cuando hace un pago del alquiler, un pago de la renta, cuando tenemos una prueba del pago. ¿De acuerdo? Esos 2 elementos configuran el contrato de arrendamiento, aunque también sea de forma verbal. El contrato de aparcería es un contrato que tiene una duración anual, es decir, no tiene la misma duración que los arrendamientos. La parcería es aquel acuerdo en el cual el propietario y el agricultor entran a un porcentaje de ingresos y de gastos, una especie de contrato de sociedad entre el propietario y el agricultor. Por eso tiene rasgos más característicos de una sociedad que de un contrato de arrendamiento. Y tiene esa duración anual. Tampoco es necesario que sea por escrito y se trata de una cuestión de prueba, de ver en qué porcentaje, si hay una participación de más del 25% del capital circulante entre las aportaciones que hace la propiedad. ¿De acuerdo? Espero haber resuelto las dudas del arrendamiento y la parcería, que entiendo iban referidas a la diapositiva anterior respecto a la extinción. Bien, volviendo al hilo de la charla, en cuanto al objeto del contrato, como decíamos, superada esa opción, se están planteando 2 tipos de acuerdos. Primero, el contrato de arrendamiento, que como hemos adelantado, es un contrato de naturaleza personal, es decir, que vincula únicamente a las partes firmantes. Subrayo, a las partes firmantes. Y aquí nos encontramos con un verdadero problema en cuanto a la sucesión en las obligaciones del propietario cedente arrendador cuando fallezca. Aquí habrá un verdadero problema, porque los contratos de arrendamiento vinculan únicamente a las partes que los han firmado. De hecho, la vinculación a sucesores ha de estar prevista específicamente por ley, cosa que en este caso no está regulada. Por lo tanto, yo a los promotores de parques no les aconsejaría mucho la firma de contratos de arrendamiento, ya que nos pueden dar verdaderos problemas dentro de unos años. Lo mismo cuando cambien las partes, digamos, el explotador del parque, que también puede haber un cambio y estamos viendo estos cambios de explotación de unas empresas por otras. Sucede que estas explotaciones o estas subrogaciones suelen estar previstas contractualmente. Al ser un contrato de arrendamiento de naturaleza obligacional, no requiere ni siquiera la firma ante notario, se puede suscribir en documento privado. Y de hecho se están viendo y estamos viendo
contratos de arrendamiento de 30 años firmados en documentos puramente privados. A mí me parece un exceso de confianza firmar algo para 30 años en un documento privado sin tener muy claro el alcance o las obligaciones que tienen las partes. Hemos hablado de esa duración de al menos 30 años, preveyéndose prórrogas de 5 en 5 años. A mí me parece que es fiarlo largo. Por eso está la opción del derecho de superficie, que es un derecho que tiene naturaleza real y que esto nos lleva a que sea incluso firmado ante notario. Veamos un ejemplo muy claro. Si yo soy el propietario de unas fincas y las cedo en arrendamiento para instalación de placas a un tercero, a mí me pueden pasar muchas cosas. Me puedo morir, puedo vender las fincas, me las pueden embargar, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre con el tercero hipotecante de buena fe? ¿Qué ocurre en caso de fallecimiento? ¿Se verán los nuevos propietarios afectados por ese acuerdo que yo he firmado? Inicialmente todos decimos, está muy bien, nos pagan X cantidad, pero bueno, el propietario es dueño de la finca y será dueño, el nuevo adquirente, de decidir si eso es una ventaja o no para él. En un contrato de arrendamiento tendríamos estos problemas, pero en un contrato de un derecho de superficie que está constituido ante notario y que es susceptible de inscripción en el registro de la propiedad, eso quiere decir que el tercer adquirente, ya fuera el comprador, un nuevo comprador, un heredero o alguien que ha ejecutado un embargo sobre esa finca, ha tenido la suficiente información a través del registro de la propiedad de la existencia de ese derecho de superficie con un tercero, con la persona que ha instalado las placas solares o el aerogenerador. Creo que la diferencia es abismal. Conocer, es una cuestión de seguridad jurídica, aunque estemos hablando de la misma duración, prácticamente las mismas obligaciones, prácticamente la misma fiscalidad, sí que da más seguridad jurídica a todas las partes, insisto, a todas las partes, también al promotor, la constitución de un derecho de superficie de naturaleza real. ¿De acuerdo? En cuanto a qué obligaciones son las que estamos viendo en este tipo de contratos, estamos viendo como la principal obligación que hay es la de la cesión del terreno. Veo que Joaquín está haciendo algún gesto. ¿Hay algún problema? ¿Hay algún problema? No, ¿verdad? Vale. Decía que la primera obligación que se asuma por las partes es la cesión del terreno. Lógicamente hemos visto las dudas que podía haber respecto a arrendatarios, a la necesidad o no de la concurrencia del cónyuge en caso de que fuera usufructuario o posible usufructuario de viudedad. Entonces, esas cuestiones podemos dar por vistas. En segundo lugar, la obligación principal que asume el promotor es la del pago. Voy a pagar una cantidad X por unidad de superficie, normalmente por hectárea. Las cifras, supongo que ustedes las conocerán mejor que yo, los que estén barajando en la zona. Yo la verdad que estoy oyendo cifras que casi unas duplican a otras. Por lo tanto, la horquilla es muy elevada y hay algo aquí que no acabamos de conocer. Pero creo que es importante hablar de alguna cuestión. Una de ellas es las revisiones del precio. Es decir, el precio que hemos establecido hoy nos puede parecer, no sé si alto o bajo, pero para 30 años puede ser, por lo menos quedar distorsionado por efectos de IPCs o similares, y establecer algún tipo de garantías de cumplimiento. ¿Qué ocurre cuando la parte obligada al pago no paga? Es decir, podemos instar un desahucio, podemos instar una reclamación de cantidad, frente a qué empresas y con qué obligaciones accesorias. Pensemos que en una finca rústica que la cedemos para cultivar cereal, si el arrendatario no nos paga, pues bueno, fácilmente podemos encontrar otro arrendatario que la cultive, que siempre el año siguiente. Pero en este tipo de instalaciones, si no paga, nos encontraremos con una finca que no tiene uso de naturaleza agrícola, que tiene unas placas solares que valdrán mucho dinero, pero que nosotros como propietarios no le podemos dar ninguna utilidad y que no se la podemos ceder a nadie, porque los derechos de explotación tampoco son nuestros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esas cuestiones de garantías de cumplimiento y modificaciones subjetivas deberían quedar claras. En tercer lugar, es importante que seamos conscientes
que la instalación fundamentalmente de placas de generación de energía solar genera un cambio catastral, porque aumenta el valor catastral de las fincas. Nosotros, como agricultores, estamos acostumbrados a hablar de la contribución, ¿verdad? Del IBI de rústica y de las reformas del IBI. Pues aquí nos encontramos con que las fincas y, por lo tanto, el impuesto que estamos obligados a pagar tiene mayor valor. Tenemos que tener en cuenta que se cambia la naturaleza del suelo, la naturaleza rústica, a una suerte de naturaleza industrial, en función de los megavatios de potencia instalado. Obligación de pago que en principio recae sobre el propietario, salvo que se pacte expresamente lo contrario. Y es importante también que en el contrato regule o establezca una reversión a la situación inicial a la finalización del contrato. Es decir, dentro de 30 años, cuando acabe el contrato, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Con un montón de chatarra y de hormigón encima de la finca? ¿Me van a devolver algo que yo no he cedido? Porque yo he cedido una finca limpia. Y me van a devolver, pues eso, unas placas solares que estarán antiguas y un montón de hormigón que no valga para nada. Entonces, es frecuente pactar esa reversión a la finalización del contrato. ¿De acuerdo? Estos son los principales aspectos a ver en cuanto al desarrollo del contrato. Se ha planteado también en algunos casos la posibilidad de utilizar para la PAC estas fincas. Yo entiendo que estamos hablando de fincas donde no se asfalta el suelo, donde no se hormigona o donde tampoco se echa una capa de gravilla o de zahorra sobre el terreno, ya que para ser admisibles a efectos de la PAC en cuanto a pastos, ya que uso cultivo no puede ser, el Real Decreto 1075 establece que el uso predominante deba ser para actividad agraria. Y cuando no exista una actividad no agraria que se podría declarar a efectos de la PAC, habría que atender a si está sensiblemente obstaculizada por la intensidad, naturaleza y duración de las actividades no agrarias. Yo creo que aquí únicamente se plantearía, y así se planteó en su momento, a efectos de pastos cuando las placas solares permitieran el rebrote de vegetación espontánea, que creo que es la siguiente diapositiva, de vegetación espontánea durante un periodo, al menos durante 5 años, que fueran pastos permanentes. Sí que es cierto que la experiencia nos dice que las placas solares, debajo de las placas no crece nada. Ya no es que no crezca nada, sino que aparte de que asfalten hormigón en el terreno, no crece nada, no crece ni hierba. El primer año o el segundo aún, pero el tercero ya no resulta planteable. Por lo tanto, yo creo que ni como pastos podrían utilizarse más allá del primer o segundo año de la instalación de las placas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a efectos de la PAC son tierras que se pierden a efectos de poder cultivarlas, evidentemente, a efectos de poderlas declarar como pastos y a efectos de poder justificar derechos de pago básico. Lo importante, esas superficies desaparecen del cultivo y de la PAC. Otra implicación que tenemos cuando nos encontramos con estos parques de generación de energía solar es la fiscalidad. Las rentas que generan tienen que considerarse como rendimientos de capital inmobiliario. ¿De acuerdo? Suponemos que no hay ninguna transmisión de la propiedad, sino que el propietario conserva la propiedad y sobre esa finca se constituye o bien un derecho real de superficie o un derecho de arrendamiento. Cualquiera de los dos, las rentas que genere se consideran como rendimientos de capital inmobiliario. Voy a enseñar, creo que será posible, vamos a ver, esta pantalla no sé si se ve, si como es una declaración de renta, supongo que se verá, no se ve, no se me ve porque en el compartir pantalla no ha sido esto. Un momentín, ¿eh? A ver cómo lo hacemos. Estoy compartiendo la pantalla. Es porque había, y eso no lo puedo hacer, una comparación que no se me ha cargado en el programa de los rendimientos, de la fiscalidad que supondría estos ingresos. Para que nos hagamos una idea, 6.000 euros más al año suponen aproximadamente 6.000 euros más de ingresos por este tipo de actividades,
suponen en una declaración media de un agricultor unos 1.200 euros más de IRPF. Es decir, aproximadamente entre el 18 y el 20% de los ingresos generados por los rendimientos de las placas se consideran como rendimiento. Perdón, es como cuota a pagar, ya que los ingresos de las placas es un rendimiento que va directamente a la base liquidable del objeto, del obligado tributario. Es importante también que sepamos que hagamos una opción u otra, sea arrendamiento o derecho de superficie, tenemos que darnos de alta en Hacienda como alquiler de finca rústica con el régimen general y que a todas las cantidades que nos indiquen hay que repercutir el 21% de IVA y que además trimestralmente tenemos que hacer la presentación del modelo 330 sobre de pago de IVA y el 347 en caso de que superen los 3.000 euros en concepto de arrendamiento. Por lo tanto, las cantidades que nos ofrezcan o de las que hablemos, recordemos que no estamos hablando de cantidades netas, es como el salario de Messi, ¿no? Estamos oyendo cuánto cobra Messi, si cobra bruto, cobra neto. Pues bueno, aquí lo que estamos hablando siempre de cantidades brutas. Luego habrá que pagar IRPF y considerar que hay que pagar el IVA al 21%. ¿De acuerdo? Yo creo que en esta cuestión de las placas solares, y a lo mejor es un poco de reflexión desde el punto de vista social, falta ese debate y esa planificación en cuanto a la ordenación del territorio sobre la idoneidad de colocación de las placas solares en unos lugares o en otros y con un reparto equitativo de beneficios y cargas. Me explicaré. Creo que dejar a la iniciativa privada completamente la elección de los lugares donde se van a instalar estas placas nos puede generar ciertos problemas en el futuro, ya que un inversor privado no tiene por qué considerar cuestiones ambientales, de ordenación del territorio o de otro tipo que desde un punto de vista público sí que fueran necesarias. Además, y sobre todo cuando no hablamos de placas solares, donde en las placas solares el terreno se consume íntegramente, pero cuando hablamos de aerogeneradores, donde la colocación de un aerogenerador o no consume muy poco terreno de naturaleza rústica y, sin embargo, obtiene unos beneficios, unos ingresos muy elevados, sí que se están dando casos, y conocemos todos bastantes, de que la colocación de un aerogenerador en una parcela o en otra no responde a criterios puramente objetivos, sino que hay algo de subjetividad. Por lo tanto, consideramos, o por lo menos yo considero, que debería plantearse un reparto entre los beneficios y las cargas que generan estos parques de naturaleza, digamos, la fotovoltaica o eólica en el territorio. Deberíamos de ser capaces de repartir un poco mejor entre todos los afectados los ingresos que genera y las cargas. Pensamos en aquella persona que no le colocan un aerogenerador, no le colocan placas, pero sí que le expropian una parcela para una línea de evacuación o para la construcción de un camino. Me parece de justicia que esta persona que ve esa afección, pues bueno, tengo una afección que es permanente para siempre, sufro una expropiación, una privación permanente de mi derecho de propiedad para que un tercero, en este caso una promotora, obtenga unos beneficios que me parecen muy lícitos, pero yo soy un perjudicado. Y conocemos casos donde las declaraciones de impacto ambiental no han tenido en cuenta estas previsiones y se autorizan divisiones de finca, se autorizan movimientos de tierra que en otro caso serían absolutamente impensables. Por tanto, creo que debería haber ese mayor reparto y, sobre todo, en la energía eólica. Yo considero que la energía eólica se está haciendo, un uso o una afección a más personas de las que puramente salen beneficiadas. Evidentemente, este tipo de actuaciones tiene externalidades que son negativas, que son las que estoy diciendo, que es la reducción de superficie agrícola, que nos puede parecer accesorio, pero en algunos términos municipales, estoy pensando en uno que están hablando de 2.000 hectáreas de tierra de labor, 2.000 hectáreas de tierra de labor que se van a perder en el entorno de Zaragoza, me parece una superficie muy importante. Y además, el impacto que tiene en el paisaje. Parece que nosotros no nos fijamos mucho, pero hemos visto cómo
el paisaje es muy importante en las políticas de medio ambiente, y las externalidades que genera respecto a las líneas de evacuación. Insisto, no solo en las vías de acceso, sino en las líneas de evacuación de esa energía eléctrica. Estamos llenando de redes de energía, de líneas de evacuación, el territorio. Yo no sé si acertadamente o no. Sí que esas líneas de evacuación generan un perjuicio en los propietarios de las fincas donde se instalan. Evidentemente, este tipo de energías tiene externalidades positivas, no la podemos negar. La generación de energía renovable y no vinculada al carbono la pensamos todos. Y la generación de nuevos empleos, lo estamos viendo en los pueblos, tanto para la instalación de parques como luego para el mantenimiento. Pero creo que son dos cuestiones que se tendrían que valorar, tanto los aspectos negativos que se generan como los positivos. Y esto es un poquitín lo que quería contar. Si hubiera podido asistir de forma presencial a la feria, les he hecho esta breve exposición por Zoom. Creo que estoy todavía compartiendo la pantalla. Estoy a su disposición si quieren que haga algún tipo de ampliación, de explicación, o si puedo volver de tener compartición, a ver, o si puedo. Bueno, he vuelto a la pantalla completa. Veo que hay 3 preguntas. A ver, perdón, porque he visto las preguntas ahora, he visto una que he respondido y luego veo otra que me preguntaba, ¿pero una expropiación la hace la administración pública correspondiente o nunca una empresa privada? Sí, explico a quien hace la pregunta. La expropiación requiere la declaración de utilidad pública, en primer lugar. Este tipo de parques llevan todos implícita la declaración de utilidad pública. Eso supone que la empresa obtiene la calificación de beneficiario de la expropiación. Técnicamente solo puede expropiar una administración pública, en este caso sería el Gobierno de Aragón, porque la potestad de expropiar solo la tiene el poder público, pero quien se beneficia de la expropiación puede ser una empresa privada. ¿De acuerdo? Entonces, en este tipo de casos, yo estoy defendiendo a muchos agricultores que están afectados por expropiaciones donde el Gobierno de Aragón expropia porciones de terreno pues para instalar un camino o una línea de evacuación para un parque de energía solar, para unos aerogeneradores, etcétera, etcétera. No sé si esa pregunta yo creo que queda respondida, porque preguntaban por eso. Y no sé si hay algo más, alguna pregunta en el chat. Si no hay preguntas en el chat y se quieren formular en la pantalla, yo supongo que las escucharé y les podré atender. Estoy a su disposición. Joaquín. Si tenéis alguna pregunta o alguna aclaración, yo sí que tenía una, y es más o menos lo que has comentado tú. La administración te puedes llegar a expropiar directamente para una empresa privada al final. ¿Me oyes? La silencio, Pablo. Sí, te he oído, Joaquín. Creo que preguntabas si la administración puede llegar a expropiar para una empresa privada. Sí. Yo tengo ahora mismo encima de la mesa entre 12 y 14 expedientes de expropiación, tal vez más, que son tanto para líneas de evacuación, para hacer nuevas vías de acceso a los parques, como y esto ya es el colmo de todo, como para la ampliación de carreteras para que puedan pasar los camiones. Ahora están poniendo los aerogeneradores que se ponen ahora son de no sé cuantísimos megavatios y llevan unas aspas tremendas. Entonces, los camiones que llevan esas aspas necesitan unas anchuras y unos radios de maniobra espectaculares. Pues bueno, lo que está haciendo ahora es ampliar carreteras existentes y caminos existentes para ganar el radio de la curva de los camiones de esas macroaspas de los aerogeneradores. Entonces, esas 3 cosas estamos viendo, yo las estoy viendo día a día. Es que yo creo que para una carretera pública sí que es normal que la administración llegue a una expropiación forzosa, pero para una empresa privada es que estamos llegando a un punto que realmente la propiedad lo único que la tenemos es para pagar lo rústico, ¿no?
Sí, además, yo cuando me refería al reparto de beneficios y cargas voy a ser un poco más explícito. Quiero decir, estoy pensando en un agricultor que tiene una parcela buena de regadío, donde ha plantado almendros y le expropian para ampliar un camino. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el precio que te expropia? Evidentemente, la administración pública, siendo el beneficiario estas empresas con nombres tan extraños. ¿Cuál es el precio que tiene la expropiación el metro cuadrado de esa finca? ¿Me lo quieren decir? ¿2 euros el metro? ¿3 euros el metro? ¿4 euros el metro? Está bien. Es decir, a 40.000 euros el metro es mucho dinero, ¿verdad? Una hectárea. Claro, te expropian 100 metros, 200 metros. Pongamos que solo es la orilla de la finca, pero podían atravesar el camino por la mitad, ¿verdad? Nos atraviesan la finca por la mitad, nos afectan 200 metros cuadrados, nos pagan, vamos a poner bien pagados, a 3 euros el metro. 600 euros. Y esa expropiación sirve para dar acceso a un aerogenerador que le está pagando al propietario del suelo, el cual ha puesto unos 40 metros cuadrados, 6.000, 7.000 euros al año. Al año. ¿Eso es justo? Yo entiendo que no. Yo entiendo que eso no cabe en la cabeza de nadie. Es decir, que yo me vea afectado, yo o cualquier otro, afectado en una propiedad para dar acceso a un parque eólico o para una subestación o para lo que sea y me expropien a ese precio y que haya otra persona que esté... Y no tengo nada en contra de que le hayan puesto un molino, al revés, o un parque. Pero, hombre, hay una distribución de beneficios y cargas muy, muy desigual. Entonces, yo por eso creo que esa cuestión se debería de, por lo menos de atender y plantear, igual que hemos sido capaces pues con la ley del suelo. Es decir, tampoco nos escondemos de nada. Cuando se hace un desarrollo urbanístico, se aportan las fincas a una unidad de ejecución y al que le toca calle o plaza también tiene un aprovechamiento urbanístico que el que tiene viviendas que construir tiene que soportar, ¿sí o no? Esto lo hemos visto con los desarrollos urbanísticos desde la ley del suelo. Pero, sin embargo, aquí el que tiene la suerte de que le pongan un molino se lleva 6.000, 7.000 euros al año, aunque sean brutos con IVA y tal, y el que tiene la desgracia de no tener molino y que le pongan una línea de evacuación o un camino, le pagan lo X una vez en la vida y ya está. Recordemos con el impacto ambiental que yo ha generado, Es decir, estos macroproyectos, que además también es curioso y si lo observan, sobre todo los de energía eólica, digo macro porque suelen llevar números romanos, es decir, han troceado los proyectos para evitar declaraciones de impacto ambiental en el Ministerio de Medio Ambiente. Resulta que debe ser más fácil las declaraciones de impacto ambiental en la comunidad autónoma. Por eso son mini parques de 4, 5, 6 molinos, aunque sean 10 parques juntos. Esto de fasear los parques, yo entiendo que es un fraude de ley como un templo. Pero bueno, se está tolerando y eso supone, pues bueno, hacer esos mini parques de 6, 7 aerogeneradores con la afección que ello genera de líneas de evacuación y acceso para los parques, ¿de acuerdo? Sí que en las placas solares a lo mejor el impacto es diferente porque es una superficie de terreno más continua que supone una afectación total. Entonces, tal vez hay menos problemas de líneas de evacuación y de acceso en las placas solares que en los aerogeneradores, ¿vale? Estas son un poco las reflexiones que yo hacía. Tienes 6 preguntas ya. Veo 6 preguntas. Bueno, espera que hay aquí un señor que quiere hacer una pregunta. Yo tengo dudas sobre, estamos hablando de un contrato a 30 años, vamos a ver si el gobierno, como ya ha demostrado otra vez, decide cambiar de forma de hacer las cosas y donde digo Diego, Sí. Y la empresa se ve perjudicada por ese cambio de contrato durante los 30 años, nosotros también nos vemos perjudicados. Sí. Eso sería la aplicación, si quieres se lo digo en latín, decía cuando se ha hecho el artículo 1255 o el Standum et Chartae en Aragón, que es el principio de pacta sunt servanda, es decir, los pactos están para cumplirlos, ¿verdad? Pero a la vez que decimos eso los juristas, pacta sunt servanda,
se añade una coletilla que es rebus sic stantibus, es decir, mientras las cosas sigan como están. Hemos visto cómo el Reino de España ha sido condenado por cambios en la normativa, sobre todo del sector de energías renovables. Entonces, la cuestión que están preguntando de la afectación que pudiera tener cambios normativos en estos contratos de 30 años es completamente cierta. Es decir, firmar a 30 años un contrato donde no sabemos qué cambios normativos puede haber, hombre, lo podemos intuir, pero puede haber cambios normativos y que estas empresas dentro de 10, 15 años digan, no nos sale rentable, ha habido un cambio normativo en el Estado y no podemos asumir estas obligaciones. Eso nos lo podemos encontrar, indudablemente. Lo que digo, los pactos son para cumplirlos mientras las cosas sigan como están. Por otro lado, respecto a las garantías de cumplimiento, sí que en algunos parques o proyectos sí que se están presentando avales bancarios, por lo menos que respondan de las obligaciones de pago durante un tiempo. Evidentemente, no durante 30 años, porque esa capacidad... Pero claro, es algo que a todos nos llama la atención, ¿verdad? Si es tanto negocio, entre comillas, para ellos que son capaces de pagar estas cantidades por una hectárea de tierra, bueno, igual sería más fácil que la compraran, ¿no? Vamos, se me ocurre. Yo no sé si la vendería o no, pero hombre, si me vas a pagar en 4 o 5 años lo que vale la tierra, cómprala. Incluso expropiámela, que igual era más barato, no lo sé. ¿De acuerdo? A ver, veo más preguntas. Preguntaban la repercusión medioambiental de un huerto solar. Pues a ver, la repercusión medioambiental es el impacto paisajístico que pueda haber. Sí que es cierto que los parques de menos de 10 megavatios tienen obligación de realizar declaración de impacto ambiental, al igual que una transformación de secano a regadío. Es decir, eso no tiene más... Me gustaría saber si podría deslumbrar. Deslumbrar, pues no lo sé. La verdad es que no soy ingeniero industrial y esto no lo conozco. Y luego pregunta David, ¿cómo podemos saber si una empresa tiene voluntad o posibilidad de realizar un parque de este tipo o solo se trata de un conseguidor? Pues buena pregunta, porque sí que hay por ahí conseguidores que se están dedicando a acaparar tierras. Hemos visto hace no mucho el caso de alguien que había ofrecido un parque solar, que era un conseguidor, a un precio, vamos a decir, interesante, y 15 días después pasó por el pueblo otro señor que ofrecía el 50% más que el anterior, siempre y cuando no hubieran firmado con el anterior. Es decir, que entre ellos también existen ciertos piques. ¿Qué es lo único que tenemos que atender? Pues ver un poco la solvencia de la empresa que haya detrás de quien nos viene a firmar. Hay empresas que no tienen ningún movimiento en el registro mercantil, que no están inscritas en ningún sitio, que son dudosas. Y hay otras que ofrecen pues incluso garantías o avales. Por lo tanto, hay que fiarnos un poquitín, hay que buscar el asesoramiento de alguien que conozca la materia y no firmar lo primero que veamos. Yo creo que un principio de cautela ha de ser ese, no firmar lo primero que veamos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? Yo te quería comentar, es decir, la administración, que al final es la que da los permisos. Sí. Yo creo que ella es la que tendría que poner también las cortapisas. Con lo que te han comentado de reflejar, sí que es verdad que si no nos alejan de los pueblos lo suficiente, cuando no solo en verano, pues sí que es verdad que el reflejo a los que viven allí en el territorio, pues es el impacto visual que afecta. Y luego hay una cosa medioambientalmente, es decir, un huerto solar, cuando te cae una tormenta de estas características tan grandes, la evacuación del agua, al estar todo cubierto, imaginaros el chorro de agua que, por ejemplo, 300 hectáreas que estén todas cubiertas con placas solares, imaginaros el caudal a 40 litros, pues, es decir, todo eso tiene que salir como un río. La erosión o todo eso, si eso no se planifica desde un principio, luego pues puede haber gravísimos problemas. Eso yo creo que no está contemplado yo creo que mi medio ambiente ha planteado ese tipo de cosas.
Ujú. Sí. Es cierto lo que estás diciendo, empezando por el final. En cuanto al problema de las aguas pluviales y la evacuación, en principio es un problema que debería afrontar el promotor del parque, ya que los vecinos no tienen obligación de soportar las aguas pluviales del parque eólico cuando esas aguas vienen con intervención de obra humana. Es decir, yo tengo obligación de absorber o de tragarme las aguas del de arriba siempre y cuando sean aguas que discurran naturalmente, no aguas que vengan, digamos, afectadas por una obra de naturaleza humana como sería el engravillado de un parque. Luego, las cortapisas que tiene que poner la administración, hombre, la administración pues está haciendo justo lo contrario. No pone cortapisas, sino que pone facilidades. Yo por eso decía al principio que he hecho en falta una legislación, es decir, una ley elaborada por el Parlamento donde se pudieran establecer este tipo de obligaciones. Yo no pido una intervención drástica, pero lo que estoy pidiendo es una norma con rango legal que sirviera para que la administración no aceptara casi de raíz cualquier proyecto de parque que se presente en cualquier momento. Es decir, que si hubiera que hacer una evaluación más, digamos, rigurosa y exigiendo garantías para todas las partes, que es lo que estábamos hablando anteriormente. No, porque es que al final cualquiera de este tipo de problemas, cuando suceda, veremos quiénes son los responsables, ¿no? Porque al final, si eso no se, desde un principio no se materializa o se escribe en un documento en el cual ellos son los responsables, pues puede ser que al final el que tenga la finca debajo, que no le hayan puesto, igual que has dicho lo de los caminos, pues se tenga que comer todo el agua de arriba y le parta la finca y se quede con la finca con un barranco en medio. Climatológicamente que ha sucedido y tienes entonces, claro, muchas veces tenemos que pensar también en lo que sucede a la gente que no, o no ha firmado o no la ha cogido. Que han dicho que necesitas hectáreas, pues eso está aquí para abajo no sirve, ¿no? Eso sí que son cosas que legalmente la administración, medioambientalmente, sí que lo tendrían que valorar para que luego pues lo tengamos que tener. Es decir, que lo que se está planteando son dudas a todo este tipo de proyectos. ¿No? Está claro. Porque son necesarios, pero que también hay que ver los pros y las contras que puede haber. Pues muy bien. ¿Tenéis alguna pregunta más, alguna aclaración, algo? En el chat, no sé, ahí hay 6, 7, cada vez más. Entonces no sé si te hacen preguntas o no te hacen preguntas. No me hacen preguntas. Las preguntas que había están resueltas, las hemos ido respondiendo. Pues bueno, si no hay nadie más que quiera comentar nada y pues muy bien. Nada que puedas comentar. Pues muy bien. Gracias por la atención y en cualquier caso yo estoy a vuestra disposición en las oficinas de Guaga. Eso ya lo comentamos ahora. Bueno, Pablo. Muy bien. Muchas gracias. Vale, gracias. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues esto es lo que hay. Yo creo que, como digo yo, hasta que no llegue el momento determinado, es un poco complicado para mí. Yo al menos en la zona de la Fueva han planteado 300 hectáreas. Hay una empresa que está allí detrás. La gente del territorio se ha revuelto de muy mala manera, los que viven allí. En la Fueva. En el Sobrarbe, en la Fueva. La parte de la Fueva, porque allí están buscando lo que es el tema de la evacuación, que es mediana, ¿no? O mediana tiene una capacidad de evacuación de red. Porque aquí buscan siempre grandes volúmenes de hectáreas, ¿no? Claro. No hectáreas pequeñas. No, el problema que hay también es ese. Entonces, claro, al final están buscando aglutinar territorios y sobre todo las líneas de evacuación. Entonces es decir, yo si en una carretera que todos circulamos, pues lo entiendo que la administración tenga que expropiar. Pero para una empresa particular, pues yo creo que la administración tendría que decir, oye, eso al final los beneficios, pero bueno, la ley la tienen hecha así y que sí que habría que intentar no cambiarla, pero que hay cosas que la tienen que mejorar porque si no,
al final, como digo yo, somos propietarios solo para pagar. Luego te hacen lo que quieren en tu finca y si te va bien, bien, y si te va mal, pues ahí te queda. Y lo de la zona, pues bueno, ahí la han planteado una empresa de Zaragoza, es algo ecológico, y ahí están, pues hay gente que no vive en el territorio, que viven en Barcelona, que viven... Y claro, cuando les ofrecen una cantidad de dinero, pues todo el mundo dice, hostia, todo por la agricultura. No sé si somos aquí agricultores todos. ¿Qué cantidad será la que hay ahí? Bueno. Ahí estaban hablando de 1.000 euros, pero es que esto en estos momentos no está cambiando mucho. Ayer hablaban de 1.000 euros la hectárea. Y el problema que hay es que, claro, depende si te dicen estos 1.000 euros la hectárea será cuando esté terminado el parque. Claro, mientras que hacen el proyecto, mientras que se desarrolla, pues todo eso igual, pues claro, y al final tú has cedido la finca, pero no recibes nada a cambio. Al final son negociaciones, pero ahí estaban hablando de 1.000 euros, ¿no? Pero es que ahora también, como esto evoluciona tan deprisa, están hablando de las placas solares de segunda generación, que producen muchísimo más de las que estaban produciendo, las primeras que pusieron, ¿no? Pues esto es como todo, la evolución del sistema, si les interesa, entonces claro, si producen más luz, pues realmente tendrían que pagar más, ¿no? Entonces, pues bueno, claro, si tú tienes un contrato firmado para 30 años, al final ellos son los que pueden decidir a tomar su decisión. Y luego, pues yo lo que veo es que, claro, al final a los 30 años, si esa empresa ha desaparecido, te dejan una finca con las placas solares, hoy en día, lo que estaban hablando de el tema de reciclaje, si te lo tienes que reciclar tú, pues te ponen hay que tenerlo todo muy claro, porque al final son 30 años, son 5 años, pues bueno, 5 años, pues mal que vaya, pues oye, tampoco podemos ir a ningún lado, ¿no? Pero claro, con 30 años es una generación, de lo que estábamos hablando, ¿no? Y dices, yo qué sé, mis hijos, yo no tengo hijos, pero yo tengo 60 años, hasta yo a los 90 años no voy a vivir. Espero, pues si le tiene que pasar a mi sobrino, pues fíjate tú, yo qué sé, igual le pones, no le dejas una cosa, sino lo que le has dejado es un problema que me ha gustado su comentario a nivel un poco particular. Creo que es interesante, pero claro, la evolución que está llevando, como sea tanto a tan largo plazo, pues son cosas que pues dan un poco de miedo, ¿no? También, bueno, pues el ejemplo, el tema... Os puedo contar el tema de la fruticultura, en la manzana de la montaña plantearon en la Jacetania una plantación de más 100 y pico hectáreas. Pues claro, han estado 2 años, no les ha funcionado porque la climatología, pues en la altura, pues es la climatología, se ha helado, pues ahora dicen que la han abandonado. ¿Y ahora qué? El dueño de la finca se queda ahí con un pastel que digo yo que sí que no sé cómo decir, al final son sociedades, que esas sociedades al final se quedan económicamente, lo que ha dicho Pablo, ¿no? Pues un aval bancario, esto está ahí en el banco y si esto termina mal, pues esto es para vosotros, para que podáis una valoración de volver a poner la finca en las mismas condiciones que las tenéis. Lo que está claro es que hay que hacer muy bien las cosas porque no es una mala alternativa. No, en el momento dado puede ser una buena alternativa, pero claro, hay que atar muy bien cómo se va a hacer luego esa finca, cuáles son las repercusiones que se va a tener, porque claro, 30 años tú ya te olvidas de esa finca, pero hay que ver en qué condiciones quedará para la siguiente generación. Y sí, es una alternativa que es para estudiar, que desde luego en muchos sitios puede ser una alternativa interesante, porque hoy por hoy pues está en la agricultura como está, y hay zonas donde desde luego la rentabilidad es muy escasa, es un tema a estudiar, y es un tema que puede ser interesante, pero está claro que hay muchos puntos que hay que atar bien y bien atados, porque además, pues bueno, las empresas con las que se negocia, pues bueno, nosotros somos agricultores y lo que tenemos delante muchas veces en estos casos, pues bueno, son empresas grandes, con unos grandes bufetes de abogados, pues bueno, que saben muy bien la normativa y que desde luego hay que estar preparados para negociar con esta gente, ¿no? Para que las cosas atadas. Vale, eso está claro que tienes que contratarte un abogado que te vive todo, porque no tienes capacidad para hacer eso. Y que luego lo que ha comentado Pablo, bueno, pues el tema fiscal, pues también es otro tema, ¿no? Porque al final, tú no pagas como rústica de esa finca y te van a... Y claro, pues al final
sí que te pagan, pero claro, también descontento que tienes que pagar un porcentaje a la administración. Ya, pero que claro, que ellos te dicen 1.000 euros por hectárea, pero luego aplicar lo que ya no son los 1.000 euros, ya tienes que sacar la parte proporcional para la administración. Y bueno, ya visteis, Rajoy fue el que se los cepilló, ¿no? Todo el tema de las placas sobre los puestos solares que habían hecho, por ejemplo, en Andalucía y para aquello. Sin embargo, la han vuelto otra vez a poner en marcha, pero claro, es un poco, que digo yo, delicado el asunto, que es una alternativa, está clarísima para mí. Está claro que como todos los negocios hay riesgos que se corren. Para ningún negocio empieza si tienes el 100% asegurado, no es un negocio que lo único 30 años. Está claro que cuando te marcas ese negocio, pues bueno, hay unos riesgos que corren. Que aquí lo que tenían, para mí, el tipo de administración, pues todo lo tenían que ir planteando pues, en zonas un poco más despobladas, ¿no? El cual no afectará tanto a la gente. Si hay una zona que vive gente, pues sí que es verdad que claro, que te levantes por la mañana y el otro día veníamos allá en Flix, han hecho justo al frente del pueblo, y sí que es verdad que te pegaba el reflejo y no se podía ver allí 40 o 50 hectáreas, pero claro, lo veías todo y te pegaba justo el sol de frente y el mismo reflejo que te daba es que, pues claro, si vives a 500 metros de todo un parque de esos, pues al final tampoco yo no sé hasta qué punto puede llegar. Y el tema, el tema del agua sí que es verdad que lo tienen que tener muy en cuenta, porque claro, bueno, cuando pasan todas estas inundaciones, por lo general, cuando se hacen carreteras, pues también se tocan cosas que en otros momentos nunca había pasado, ¿no? Y entonces, pues bueno, es todo el que te caiga una cantidad de agua y esté todo cubierto, que digo yo, pues fíjate, todo el chorro de agua que sale, que eso se lo lleva, pues todas estas cosas medioambientalmente es lo que tendrían que... Pero esos parques no pueden tener, una vez que están hechos, no pueden tener una superficie vegetal. Sí, está todo cubierto. Es decir, eso, el tema del agua siempre lo frenaría. Sí, pero hay, bueno, ya sabes, pero yo creo... 2,30. 2,90. Ah, 2 cuentas de eso. No, pues Pablo se nos ha ido, ahora que vemos con Pablito. ¿Me llamas tú que vuelva a entrar o no? Bueno, mira, a ver qué... Yo, a ver, yo esto tampoco lo manejo, ¿Ya? Bueno, te preguntas. Joaquín no se oye bien, perfecto. Ahora sí. Dale ahí a preguntas y respuestas. Sí, yo creo que está ahí. El tema fiscal es aplicable a cualquier cultivo y el IVA exactamente lo mismo. Pues esto ya es para Pablo. Lo llamamos, le decimos a Pablo a ver si puede conectar otra vez. Bueno, yo creo que son comentarios, ¿no? Más que No, preguntas. comentarios. Sí. Sí. Pues bueno, yo ya hasta aquí, como digo yo. Vale, pues nada, muchas gracias a todos por venir. Pues probado una nueva manera de hacer estas conferencias. Pues bueno, la verdad es que resulta, ya veremos si esto es temporal o ha venido para quedarse, eso lo iremos viendo. Así que a todos los que estáis aquí presentes y a los que han estado conectados, pues muchas gracias por haber venido y bueno, y a seguir un poco lo de hacerlo. Y cualquier cosa que necesitéis, pues bueno, Pablo o aquí está Bea, bueno, en la zona de Fraga o en Huesca, tenemos las oficinas y se los puede asesorar en todo, ¿no? Que es el montón, sí que es verdad que allí pues está un poco más nació aquí muy rápido y sí que como era una cosa muy nueva, pues bueno, claro, podíamos asistir todos los que quisiéramos, se llenó. Y aquí, bueno, pues esta situación, pues bueno, la fórmula ha cambiado y esto, pues como dice Isabel, igual viene para quedarse. ¿Con qué nada más? Vale. Oye, muchísimas gracias.